La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de cánceres ginecológicos con el doctor Walter Cáceres. Él es cirujano oncológico. Entonces, ya vamos a hablar de los tipos de cánceres y vamos a hablar de qué es lo que se hace en ese momento, qué tipo de cirugía se puede hacer. Obviamente, también hablaremos de prevención, pero básicamente estaremos hablando, esto es muy importante, de conocer qué se hace cuando se detecta un cáncer ginecológico. Con el doctor Walter Cáceres, cirujano oncológico, que ya está con nosotros y a quien vamos a saludar en instantes nada más. Nosotros elegimos este tema porque nos parece muy importante, además porque fíjate estos datos que tenemos. Cada uno de los cánceres ginecológicos presenta síntomas y factores de riesgo diferentes. Aunque todas las mujeres pueden contraerlo, en la mayoría de los casos el riesgo aumenta con la edad. Un diagnóstico precoz es fundamental para que el tratamiento sea efectivo. Y no nos cansamos de insistir aquí en El Doctor en Casa que lo mejor es prevenir. Hay que saber, tenemos que hablar de todo esto para aprender, para prevenir, para hacernos nuestros controles y para, si lo tuviéramos, detectarlo antes posible, porque eso también aprendimos aquí en este programa, que cualquier tipo de cáncer detectado en un inicio tiene muchísimas posibilidades y probabilidades de no ser ningún tipo de problema y de poder hacer un tratamiento efectivo. Por eso vamos a hablar de este tema aquí. Y queremos también agradecer, hacer nuestro agradecimiento a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, porque es de bien nacido ser agradecidos. Les agradecemos a ustedes que están del otro lado, a las empresas que están apoyando a nuestro programa y obviamente a los profesionales que nos regalan su valioso tiempo viniendo aquí al programa para enseñarnos lo que saben. Y hoy vamos a aprender mucho con nuestro invitado, doctor Walter Cáceres. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Walter Cáceres. Él es cirujano oncológico. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Pero muy bien, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para compartir contigo todo lo poco o mucho que sabemos sobre esta enfermedad que es el cáncer. Así mismo. Bueno, gracias por su tiempo, doctor. Ahora, yo quería, antes de entrar en el tema, me gustaría saber por qué usted se decidió a ser cirujano oncológico, porque para eso uno estudia, o sea, se recibe de médico, se especializa en cirugía y otra vez en cirugía oncológica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa motivación? Cuando estaba en la Facultad de Medicina, había solamente una facultad que era la que estaba en la Universidad Nacional. Siempre me ha gustado la parte de cirugía, siempre hice mi pasantía cuando el viejo, primeros auxilios. Y después cuando estuve ya los últimos años, en la facultad teníamos una figura así muy importante que era la del profesor Manuel Riveros, sí,
que nosotros escuchábamos, conocíamos, lo veíamos como un ejemplo y sabíamos que él era una persona que trabajó mucho con la cuestión del cáncer en el Paraguay y me llamó eso la atención y entonces decidí hacer esa parte de la cirugía porque, bueno, para emular un poco a este señor que realmente fue pionero en nuestro país con respecto al tratamiento de esta enfermedad. Sí. Sí, y me imagino el trabajo de un cirujano oncológico, porque no es el trabajo de un cirujano que tiene que hacer, un cirujano de lo que sea, que hace cirugías, obviamente el nombre ya lo dice, sin embargo, estos cirujanos oncológicos, o sea, las personas que llegan a usted ya están enfermas de cáncer, ya tienen que hacer una cirugía que puede ser mínima o puede ser máxima. O sea, ya llega el paciente con un estado de ánimo también muy diferente, porque la palabra cáncer ya asusta. Aunque se sabe que se cura, se sabe que se puede prevenir, pero siempre esa palabra nos asusta y nos aplasta. Sí, evidentemente que el hecho de padecer este tipo de enfermedad tiene como varias etapas y también varios actores que entran en el tratamiento. Uno de ellos es el cirujano. Hay otros pacientes que requieren o quimioterapia o radioterapia u hormonoterapia. Pero sí, nosotros entramos en una etapa del tratamiento en el cual la intervención del cirujano muchas veces requiere de tratamientos muy importantes, tratamientos que requieren incluso amputaciones o cirugías muy extensas. Pero también hoy en día la cirugía oncológica se está yendo hacia un campo en el cual se trata de limitar la extirpación de órganos. Te doy un ejemplo, el cáncer de mama, por ejemplo, en el cual se trata de extirpar ya no como antes toda la mama, sino se hacen cirugías más limitadas, más reducidas, y también con la ayuda de la oncoplastia uno trata de sustituir el órgano que se ha perdido por medio para que la mujer no pierda su figura, su femineidad. Claro. Evidentemente que la cirugía oncológica, así cuando suena y al paciente uno le tiene que dar la noticia que tiene un cáncer, lógicamente las personas no están preparadas para eso y muchas veces hay que actuar un poco de psicólogo también para poder decirle que sí, que es un tratamiento pero que se puede curar o por lo menos que se puede obtener un control de la enfermedad, porque muchas veces no le prometemos curación al paciente, pero sí le decimos que puede tener un control muy bueno y durante muchos años y que puede tener calidad de vida. Que también es una función del médico. Pero más vale. Yo le quiero comentar, nosotros tuvimos hace un tiempo, hace unos días, un programa que trataba de cáncer de mamas y quienes vinieron acá, además del médico que iba a hablar de esto, fueron mujeres que tuvieron y que superaron ese cáncer y haciéndose quimioterapia y sacándose, obviamente, la parte de que tenían el tumor. Pero fue un programa fantástico porque mostramos el después, ¿verdad? Sí. Y ellas mismas, estas mujeres valientes que vinieron acá y hablaron a las mujeres de que sí, de que tenían que hacerse el autoexamen, de que había que hacerse todo, porque bueno, eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero fue muy lindo porque vimos ya el otro lado de mujeres que tuvieron esta enfermedad y la superaron. Sí, yo creo que eso es muy importante, la experiencia de personas que han pasado o que han sufrido ese tipo de cosas, les pueden decir a las otras personas, animate, hacé, porque a veces, como vos decís, la palabra cáncer suena, choca, y uno como que tiene temor, como que si fuera, hace lo del avestruz, que escondiendo la cabeza va a solucionar el problema, y no es así. Uno tiene que enfrentar, en este momento hay asociaciones de mujeres o grupos que han padecido esta enfermedad, y que es como un grupo de autoayuda y lo sobrellevan muy bien. Así mismo. Bueno, o sea que mucha gente dice, no me quiero hacer esto porque mira si me sale. Al contrario, hay que hacerse porque mira si te sale lo antes posible para poder encontrar la solución y que la puedas seguir disfrutando de la vida. Pero todos somos reacios, no vayas a creer que todos, ¿verdad, doctor? No, vamos a incluirnos los varones, probablemente también seamos los más reacios. Sí. Uno de los cánceres más frecuentes, que es el cáncer de próstata. Para hacer un cáncer de próstata muchas veces se le tiene que hacer un tacto rectal al varón, hacerse un examen de la próstata, en lo cual estoy seguro que los varones no quieren saber
Nada de eso. Y es un tabú que hay que derribar. Es un tabú que hay que romper. Así mismo. Bueno, y nosotros vamos a hablar con el doctor justamente de cánceres ginecológicos. Atención. Y tenemos un material, un primer material, y vamos a presentar ese material, por favor. Cáncer de cuello uterino, cervical. Este cáncer empieza cuando las células ubicadas en la superficie del cuello uterino cambian su apariencia a una condición precancerosa llamada displasia. Las células no son cancerosas todavía, pero pueden seguir cambiando y transformarse en cancerosas si no se las elimina a tiempo. Este cáncer se puede prevenir gracias a la vacuna contra el virus del papiloma humano VPH y a las pruebas de detección como el Papa Nicolau. Suele darse en mujeres por encima de los 30 años. ¿Está correcto, doctor? Está correcto, y yo creo que es muy importante entender algunas cositas. Ese cambio que se produce en las células del cuello del útero lleva mucho tiempo, a veces lleva años. Por eso que se insiste mucho en el Papa Nicolau como un método de detección precoz, porque esas células uno puede descubrir a través del Papa Nicolau. Se puede descubrir que están cambiando, que todavía no llegaron al cáncer. Que todavía no llegaron al cáncer y que están cambiando y que se puede prevenir. Incluso se puede obtener o se pueden realizar procedimientos mínimos para volver a la normalidad ese cuello del útero. Entonces, una vez que apareció lo que ahí llama displasia, otra vez, hasta que llegue a ser un cáncer invasor, pasan otra vez varios años. Displasia es cuando cambia esa célula. Claro, cuando cambia la célula normal, la empieza a tener algunos cambios que no son normales. Ahí se llama displasia. Ahí se llama displasia. Entonces, el Papa Nicolau detecta eso y se puede revertir en algunos casos con intervenciones mínimas, o en otros casos, si es que la displasia es mucho más avanzada porque tiene grados, también se puede hacer intervenciones mínimas como para evitar que eso siga progresando y la mujer se pueda prevenir que aparezca un cáncer invasor. Porque esto se llaman lesiones preneoplasias o precancerosas, es decir, antes de llegar al cáncer. ¿Cómo se detecta? Por un método como el Papa Nicolau. Dicho sea de paso, es un método sencillo, fácil, barato, gratuito. Y sobre todo es gratuito en los hospitales públicos, en el Hospital de la Salud Pública y también en el Instituto de Previsión Social. Y sobre todo es muy seguro. Claro, y el resultado está... el resultado puede estar en 48 horas. Sin ninguna dificultad. El Papa Nicolau, ¿tenemos que hacernos todas las mujeres a partir de qué edad, a partir de tener hijos, a partir de tener relaciones sexuales? ¿Cómo era eso? Sí, el Papa Nicolau tienen que hacerse las mujeres a partir de haber tenido su primera relación sexual. Porque las lesiones se producen, como dice el material, el acto sexual o la relación sexual puede introducir un virus, que es el VPH, que es el virus del papiloma humano, que es el que produce los cambios que van afectando a las células y que finalmente va a desembocar en un cáncer. Es importante hacerse este estudio una vez al año a partir de que las mujeres de que tengan relaciones sexuales. Sí, generalmente una vez al año es suficiente. En algunas recomendaciones, inclusive, mujeres que han tenido 3 Papa Nicolau negativos, se puede espaciar un poquito más. Es decir, te hiciste en el 2011, salió negativo, te hiciste en el 2012, salió negativo, te hiciste en el 2013 y salió normal. Entonces se puede espaciar 1 o 2 años y volver a repetir porque, como te digo, ese cambio que se produce en las células no es que se produce de la noche a la mañana, sino lleva un tiempo. Pero mejor nomás todos los años, doctor, ¿verdad? Está bien. Porque por ahí decimos, no, me salió todo bien, dejo 1 año, 2 años, no te das cuenta y pasaron 4. Porque eso es lo que pasa. No tenemos, si tenemos, bueno, por lo menos conmigo, ¿verdad? Tengo que tener una conducta así o si no me olvido. Bueno, hacemos un cortecito, volvemos enseguida.
continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Walter Cáceres. Él es cirujano oncológico y nos había hablado del cáncer de cuello uterino, y en el material hablaba de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esa vacuna se puso a todas las niñitas en edad escolar, o no sé si a todas, ¿verdad? Pero este año se hizo esta vacunación acá en nuestro país, ¿verdad? Sí, la vacuna justamente trata de evitar que el virus del papiloma humano afecte a las células del cuello uterino. Lo ideal es ponerle a las niñas antes de que tengan su primera relación sexual, lo cual no es muy fácil de poder determinar, pero el Ministerio de Salud ha tenido una política de determinar la aplicación en las niñas escolares. Por suerte el país el Ministerio sobre todo ha hecho un gran esfuerzo para adquirir estas vacunas, sí, porque tiene un precio son costosas, no muy económico, digamos, pero que el Ministerio y el país ha hecho un gran esfuerzo y es un mecanismo de prevención muy importante, muy útil. Y yo creo que en un tiempo razonable, no muy corto lastimosamente, vamos a ver los resultados de la aplicación en estas mujeres. Porque estas niñas, cuando sean ya mayores, no van a tener cáncer de cuello uterino porque ya han sido vacunadas. Exacto. ¿Verdad? En este momento, por ejemplo, la edad de aparición del cáncer de cuello uterino en la mujer aparece a partir de los 35, 40, 45 años. Es decir, como te dije, la acción del virus sobre la célula lleva un tiempo, años. Entonces, generalmente, si la niña se infecta a los 15, 16 años, tardan por lo menos unos 7, 8, tal vez 10 años en cambiar a lo que se llama la displasia. Ajá. Y de la displasia al cáncer, otra vez tarda un tiempo, 7, 8, a veces hasta 10 años. Es decir, desde el momento en que se infecta hasta que se produce el cáncer, puede llevar varios años. Por eso es que o sea, que quiere decir que en todo esos años, esa mujer nunca se hizo un Papá Nicolau. En algunos casos ha ocurrido eso, Y en algunos casos, bueno, ahora con algunas enfermedades como el VIH, el tiempo se acortó, porque la mujer, al ser inmunodeprimida y se contagia con el virus, entonces el tiempo también se acorta. Pero normalmente tarda un tiempo entre que se infecta hasta la displasia y de la displasia al cáncer. Por eso es que se insiste mucho en el Papa Nicolau como mecanismo de detección, porque te da ese tiempo, te permite actuar. Claro, es prevención, no solamente es detección, porque es prevención. Si ya cambió la célula a displasia, lo mismo todavía no es cáncer, hay muchísimo tiempo para que cambie a cáncer, o sea, hay tiempo. Y sin embargo tenemos mucho cáncer de cuello uterino, doctor. Tenemos muchos casos de cáncer de cuello uterino, la incidencia es bastante importante. Incidencia se le dice cuando es un caso nuevo que aparece en un tiempo determinado. No tengo los datos del país, pero sí en el Hospital del Cáncer todos los días se detecta un nuevo caso, es decir, 300 casos de cáncer de cuello uterino por año tenemos en el Hospital del Cáncer. Bueno, mujeres y varones que le pregunten a sus esposas, a su mamá, a sus novias, y si ya se hicieron el Papa Nicolau, porque es muy importante. Fíjate que ahí puede pasar 20 años y ahí tener el cáncer, o 15 años y ahí tener el cáncer. En esos 15 años, por lo menos que se vaya una vez, ahí ya se va a detectar, ¿verdad? O sea, la idea es todos los años las mujeres, pero como las mujeres generalmente nos ocupamos de todos, de la familia, de la casa, del trabajo, del marido, de todo, y después por último dejamos, y eso está muy mal, mujeres, lo que hacemos, por último nos dejamos a nosotras. Entonces por eso yo le pido por favor a los hijos que están viendo este programa, a los maridos que están viendo este programa, a los novios o a lo que sea que están viendo el programa, que tienen una mujer cerca, que le pregunten, que le insistan a que se haga el Papa Nicolau. Si todas las mujeres nos hicieran el Papa Nicolau, entonces no habría ese problema. De hecho, también es importante saber que estas mujeres padecen esta enfermedad en un momento dado de su vida en la cual muchas de ellas son mamá y papá, es decir, son madres, sostén de hogar, son mujeres
generalmente de una condición socioeconómica media para abajo y además en la mejor etapa productiva, digamos, 45 o 50 años, sí, en la cual ellas tendrían que estar produciendo, o porque son papá y mamá de la casa, sí, tienen esta enfermedad. Y lo que significa eso desde el punto de vista social para esa mujer, dejar su casa, dejar sus hijos y sí, todo lo que eso implica es importante, por eso la prevención, como decís. Así mismo. Bueno, tenemos, el tema es cánceres ginecológicos. Tenemos otro material que habla de otro tipo de cáncer. Vamos, por favor, señor director. Cáncer ovárico. El cáncer ovárico es el quinto cáncer más común entre las mujeres y provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor. La causa se desconoce. El riesgo de sufrirlo incluye cualquiera de estos factores: no haber tenido hijos o dar a luz tarde en la vida, antecedentes personales o familiares de cáncer de mama o cáncer de ovarios, tomar estrogenoterapia solamente, no con progesterona, durante 5 años o más. El cáncer de ovarios suele darse con más frecuencia en mujeres de 60 años o más. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, el cáncer de ovario es un cáncer bastante frecuente en nuestro país. Está por detrás del cáncer de cuello y por el cáncer de mama. Y generalmente aparece en mujeres por arriba en mujeres, ¿cómo se dice?, posmenopáusicas, ¿verdad? Y muchas veces, lastimosamente, el cáncer de ovario no tiene, como el cáncer de cuello, un mecanismo por el cual se pueda detectar en forma precoz. Y aparece ya, es decir, la mujer consulta ya cuando tiene síntomas, porque nota que le crece la barriga, el abdomen, o empieza a tener pequeños sangraditos por la vagina, o nota ciertos cambios en ella, y eso hace que acuda a la consulta, ¿verdad? Porque como el ovario es una estructura anatómica, es un órgano que está ubicado en la pelvis, en la mujer, a ambos lados del útero, la manifestación, no hay un mecanismo para detectar. No hay como un Papa Nicolau para el ovario. Papa Nicolau para el ovario. Solamente los controles periódicos de la mujer que va al ginecólogo y que se puede hacer una ecografía transvaginal podrían detectar pequeños tumores o tumores muy pequeños o incipientes. Solamente así, doctor. No hay ni un análisis, una cosa así que diga que puedes estar ahí. No. No hay un análisis así que pueda detectar precozmente, ¿eh? No hay solamente un control o teniendo los antecedentes, así como dijo, sí, de que tenga algún factor de riesgo en el cual uno pueda sospechar, y que la mujer se someta a un examen ginecológico. En ese examen ginecológico el ginecólogo puede detectar que haya o no que el ovario esté aumentado de tamaño, o que haya algo que está ahí al lado del útero como una masa tumoral, sí, o hacerse una ecografía transvaginal. Entonces ahí sí, ahí se puede detectar. ¿Y qué es esto que decía que no entendí? Tomar estrogenoterapia solamente, no con progesterona, y salían como unas pastillas anticonceptivas. Sí, las pastillas anticonceptivas son hormonas. Sí. Algunas son combinadas o otras son solas, es decir, en algunas son con estrógenos solos y otras son con progesterona. La finalidad de la pastilla pues, es evitar la ovulación para evitar la fecundación. Cuando se toma solamente estrógenos es lo que podría favorecer la aparición. ¿Y cómo uno sabe qué es? ¿Cuál es la...? Y solamente en el interrogatorio, hablando con el paciente y preguntándole si alguna vez consumió o no anticonceptivos. Claro, pero ¿cómo uno sabe qué tipo de anticonceptivo está tomando? Tiene que mirar y tiene que ser una persona consultar, leída, o el propio ginecólogo que le ha recomendado al paciente, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un corte, ¿ya? Bueno, a la vuelta, mucho más. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Walter Cáceres. Él es cirujano oncológico, hablando de diferentes tipos de cánceres ginecológicos. Ya nos explicó el tema del cáncer de cuello uterino,
Sí o sí, mujer, tenemos que hacernos el Papa Nicolau todos los años porque es demasiado fácil de detectar y entonces no hace falta que nadie tenga cáncer de cuello uterino, se puede detectar, tarda como 15 a 20 años en producirse, modificarse a cáncer, entonces hay tiempo. Ahora queremos hablar de otros tipos, cáncer ovárico también nos estuvo explicando el doctor y ahora tenemos un material que habla del cáncer de útero, vamos a ver y el doctor nos explica. Cáncer de útero. El útero o matriz es un órgano reproductor femenino importante. Es el lugar donde se desarrolla el bebé durante el embarazo. Existen muchos tipos de cáncer de útero. El más común comienza en el endometrio, la membrana que recubre el útero. El cáncer uterino suele ocurrir después de la menopausia. La obesidad y la sustitución hormonal con estrógeno aumentan el riesgo. Correcto. Sí, el endometrio es la capa interna del útero, es como el colchoncito donde se asienta el embrión que después va a ser el bebé, ¿verdad? Y habitualmente el cáncer de endometrio ocurre en las mujeres también después de la menopausia, generalmente en una etapa de la vida en la cual la mujer ya no tendría que tener sangrado ni ningún tipo de pérdidas, digamos. Entonces empiezan a tener pequeños sangraditos o pérdidas fuera de lo normal y eso tiene que ser es la forma que le debería llamar la atención a la mujer para ir a consultar y ver qué es lo que está ocurriendo con ese útero. Puede ocurrir también en mujeres antes de la menopausia, cuando se producen sangrados fuera de lo normal, cuando se prolongan los días o el sangrado es muy abundante, un sangrado que llama la atención. Cuando algo que deja de ser normal en cuanto al ciclo menstrual, entonces algo está ocurriendo que le tiene que llamar a la mujer que sea motivo para ir a consultar. Perfecto. Bueno, y este cáncer de útero tiene algo que ver, o sea, si uno tiene cáncer de cuello uterino, después puede ir al útero o no tiene nada que ver, puede ser solamente útero y no de cuello uterino. Sí, el cáncer de endometrio puede crecer y puede ir hacia el cuello uterino. El lugar donde se origina el tumor es diferente. Digamos, el endometrio es una mucosa, sí, es una capa interna. El cáncer de cuello uterino aparece en las células de revestimiento del cuello. El origen nomás es diferente, pero en el endometrio el término tiene una histología, digamos, determinada y el cuello uterino tiene otra histología. Pero el cáncer de endometrio puede ir hacia el cuello, así como el cáncer de cuello puede ir hacia... Claro. Bueno, y el cáncer de cuello uterino se puede prevenir y todo con el Papa Nicolau. El cáncer ovárico con la tomografía... Examen ginecológico. Examen ginecológico y con una ecografía transvaginal. ¿Y el cáncer de útero cómo podemos...? Hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión. Las mujeres hipertensas tienen mayor predisposición. Las obesas también tienen mayor predisposición. Mujeres que han usado durante mucho tiempo anticonceptivos de tipo de la estrogenoterapia también tienen una predisposición. Y en esas mujeres habría que hacerle un estudio más cuidadoso, más detallado, para poder determinar si es que tienen alguna predisposición. Eso, por ejemplo, con una ecografía sería... Se puede hacer también una ecografía transvaginal en el cual se mide el espesor del endometrio, y si ese espesor está aumentado y si eso va acompañado que generalmente de sangrados irregulares, hay que hacer un estudio más detallado de esa paciente para evitar o para determinar si tiene o no un cáncer de endometrio. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla, mira, cáncer de vagina y vulva. Eso nunca escuché. Vamos a ver, por favor. Cáncer de vagina y vulva. La vulva representa la parte externa de los órganos genitales femeninos, mientras que la vagina es el órgano que comunica el útero con la vulva. El cáncer de vagina y de vulva no son muy frecuentes. Entre los factores de riesgo están
riesgo de adquirir o confirmación del virus del papiloma humano, inicio de las relaciones sexuales tempranamente, múltiples parejas sexuales, fumar, haber tenido lesiones premalignas en el cuello uterino, inmunodepresión, diabetes. ¿Está correcto, doctor, eso? Sí. El cáncer de vulva es un poco más frecuente que el cáncer de vagina. El cáncer de vagina es un poco más, es raro, digamos, ¿verdad? Ahora, el cáncer de vulva aparece sobre todo también en las mujeres después de la menopausia, cuando ya los niveles de hormona han disminuido, entonces ese tejido, ese epitelio de la mujer sufre cambios propios por la edad y se pueden instalar ahí afecciones también preneoplásicas, también se le llaman displasias. Y entonces sobre ese terreno así poco favorable se instala un cáncer de vulva, que es también como un cáncer de piel que está en relación con el HPV. Pero al ser la vulva, que es algo externo en el cuerpo de una mujer, es más fácil de detectar algún cambio, ¿verdad? Sí, se puede detectar cambios. Generalmente se produce lo que se llama, es como se inicia como una picazón, como un prurito, le decimos nosotros, en la zona. Pueden formarse como pequeñas úlceras o llagas. Pero no vayas a creer que también es fácil para la mujer ir a consultar y exponer las partes íntimas en esas condiciones. Claro. Generalmente también llegan a veces en etapas muy avanzadas, en etapas en las cuales también la cirugía, digamos, tiene que hacer una cuestión amputativa o una resección muy amplia. ¿Y los síntomas entonces son el que te pica, el prurito? Un prurito, una llaga, una úlcera en la zona. Ya. Esos son los síntomas, o a veces tiene una secreción. La úlcera puede tener como una secreción que tiene un olor no muy agradable o mancha la ropa interior o como una secreción serohemática, le decimos nosotros, como si fuera blanco con un poquito de sangre. Entonces eso puede llamar la atención. Pero es bueno saber y no tener vergüenza y ir al médico porque esto puede ser, o sea, es un inicio de un cáncer, obviamente. Bueno, tenemos preguntas de la gente, doctor, en las redes sociales. Vamos a ver quién y qué pregunta. Rita de Hernandarias, ¿hay síntomas que ayudarían a detectar tempranamente un cáncer ginecológico? Sí. Lo que te acabo de contar, la picazón, la pérdida de una secreción con un olor poco agradable, que le mancha la ropa interior o que acartona la ropa interior, o los cambios que se producen en el ciclo menstrual. Una mujer que normalmente menstruaba en un tiempo determinado, con unos días determinados, de repente empieza a variar, se puede detectar, o inclusive cuando la mujer tiene relaciones sexuales y tiene pérdida de alguna secreción anormal o sangre luego de la relación, eso significa que el cuello está enfermo y por el traumatismo que ha sufrido durante el acto sexual, algo está ocurriendo ahí. Esas son señales, digamos, que la mujer le tiene que llamar la atención para ir a consultar para que se pueda poder tratar adecuadamente. Perfecto. Otra consulta en las redes sociales, vamos a ver por favor. Norma de Atirá dice, ¿la vida sexual se ve afectada luego del tratamiento de un cáncer ginecológico? Qué interesante pregunta. Sí, evidentemente que la vida sexual de una mujer puede cambiar. No tenemos honestamente ningún estudio local, digamos, o nacional, nuestras pacientes que hemos tratado, así como eso. Pero la experiencia nos dice que sí, que ha cambiado. En algunas mujeres se produce lo que se llama la sequedad en la zona genital, sobre todo si ha recibido algún tratamiento con radioterapia, o se le han acortado la vagina, porque la amputación del cuello con la extirpación del útero y los órganos genitales implica que se acorta la vagina y lógicamente que eso implica un cambio en su vida de relación sexual. Muchas veces incluso es psicológico también el hecho de que la mujer ya
no quiera tener más ningún tipo de relación debido a que, como ellas dicen, dejé de ser mujer. Es decir, muchas que creen... no es así. Y no es así, no es así, ¿verdad? Es decir, muchas veces también los maridos paraguayos no muy propensos a conversar también con su esposa o con la compañera de esta situación, sí, como para poder ayudarle y decirle que no es así, claro, ¿verdad? Requiere tener un lenguaje que hay que hablar y conversar con ellas y con el marido o con el compañero para que su vida sexual no varíe. Claro, no debería modificarse, y la mujer que tiene algún tipo de operación por esto, o una operación oncológica, no deja de ser mujer. No deja por favor, de ser mujer. Salvo su vida, no deja de ser mujer. Vamos a hacer un corte, volvemos ya. Estamos en los últimos 4 minutitos de programa con nuestro invitado, el doctor Walter Cáceres. Él es cirujano oncológico, que nos estuvo hablando, explicando sobre el tema de cánceres oncológicos. Y nos gustaría, doctor, que en estos últimos minutos nos dé algún tipo de recomendación o algo que le parezca lo más importante para recordar o resaltar. Siempre, como decimos e insistimos, Vivi, con estos programas, es la prevención vale más que el tratamiento. Decimos, 1 gramo de prevención equivale a 1 kilo de tratamiento. Cualquier esfuerzo que uno haga en prevenir vale la pena. Yo les recomendaría a todas las mujeres que se puedan hacer su Papá Nicolau, detectar precozmente, y cualquier anormalidad que ella note en el área genital, cambios en la menstruación o cambios en la regla, o algo que en una mujer posmenopáusica que ya no tendría que tener sangrado y que empieza a tener pérdidas, que tiene que consulte con su médico de cabecera, de confianza, que el médico le va a guiar y le va a orientar. Es lo que te puedo decir, claro, Vivi. Yo lo que le quería preguntar también, me quedó esa pregunta, las mujeres que después de la menopausia, o las mujeres de repente ya mayores, o que ya no tienen pareja, no tienen relaciones sexuales, ¿lo mismo tienen que hacerse el Papá Nicolau? Sí, lógico. Porque hay gente que dice, no, yo ya me quedé viuda, yo no me hago nada. No, es que si es que ella quedó viuda en un tiempo en el cual ella contrajo el virus, lo mismo eso puede volver a aparecer 10 o 15 años después, a pesar de que, claro, hayan enviudado. O sea que sí o sí, hasta el último día tenemos que hacernos el Papá Nicolau. Sí, es lo recomendable. Perfecto, bueno, eso no me había quedado claro y por eso le quería preguntar. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y por su paciencia para explicarnos todo. Ha sido un placer. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomecipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.